Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Y está de regreso también la marcha de la mayoría. Mañana están convocando a todo el país, a todos los inconformes con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Así como cubrimos en semana las marchas convocadas por el propio presidente o por el gobierno, pues también cubrimos a quienes no están de acuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Saludo a nuestros invitados. Miguel Uribe, mañana entonces de nuevo a la calle. Así es, Vicky, un saludo especial y yo creo que hoy más que nunca hay que reivindicar que la presión ciudadana sí funciona. El último 20 de junio que hicimos una gran marcha se hundió la reforma laboral. Es decir, salir a las calles, ciudadanos empoderados, sí funciona. En el momento en donde estamos con miedo, preocupación, incertidumbre sobre la manera en la que este gobierno conduce el país y evidentemente vemos el peor escándalo de materia de corrupción y política de Colombia. Así que por supuesto que hay que salir a las calles y la invitación es a todos los colombianos a que se sumen, a que acompañen esta movilización. Saludo también al columnista y abogado Jaime Arizabaleta. Jaime, la marcha Hola, de la Vicky. mayoría convoque a los colombianos. Vicky, muchas gracias por la invitación y vamos con toda mañana. Y yo sí le digo a los colombianos, como dice Miguel, que las marchas sirven, tanto así que los éxitos que ha tenido, digamos, la oposición en el Congreso siempre han venido precedidos de marchas. Además, Vicky, yo le digo, esto es el peor gobierno de la historia de este país. También tenemos al estratega digital Diego Santos. Diego, usted está metido de cabeza en la marcha de la mayoría. Pues como muchos colombianos que estamos sumamente indignados con el gobierno del presidente Petro, estamos demostrando que las marchas pacíficas sí sirven. Veníamos acostumbrados a que eran las marchas violentas que destruían comercios, que atacaban instalaciones, que rompían vidrios, que generaban violencia, eran las únicas que funcionaban en Colombia, y aquí ya estamos mostrando que hay que marchar de manera pacífica, y como dicen Miguel y Jaime, aquí hay que seguir marchando y no detenerse para frenar los exabruptos de este gobierno. Miguel, para que la gente entienda un poco de qué se trata esta marcha de la mayoría, ¿por qué se está convocando? A ver, Jairo, la marcha de la mayoría surge como una iniciativa de todos los sectores ciudadanos, sociales, tiene un montón de grupos de activistas que durante meses vienen promoviendo actividades, representa a diferentes sectores políticos y básicamente tiene una consigna, y es que le pedimos al gobierno gobernar para la mayoría. Petro ha venido gobernando cada vez más para una minoría radical, sectaria, violenta, y la marcha de la mayoría termina siendo una respuesta a proteger la democracia, la independencia de poderes, la separación de poderes, las instituciones, es acompañar a la libertad de prensa, a los medios, es acompañar a la fuerza pública, a los empresarios, al sector productivo y el tejido productivo, es acompañar al fiscal, a la procuradora, incluso al mismo Congreso, para que no se dejen intimidar o corromper. Y surge obviamente también esta marcha puntualmente como una respuesta a la confesión de Nicolás Petro. Es que Nicolás Petro, el hijo del presidente, confesó enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hace 2 días tuvimos conocimiento de aportes de un narco desde Yopal a la campaña. Es decir, el punto es, Jairo, o nos movilizamos o lo perdemos todo. Y lo que queda claro, como hemos dicho aquí Diego, Jaime y yo, es que las marchas sí funcionan. Yo sé que a veces agotan, obvio, pero lo que nos ha enseñado la democracia es que finalmente, antes que los políticos, que el gobierno, estamos los ciudadanos. Y aquí los tres estamos con nuestro sombrero de ciudadano diciéndole a todas las expresiones de inconformes en Colombia: salgamos, no perdemos nada, por el contrario, un día implica defender toda nuestra vida. Dígame, Jaime, ¿cómo están las cosas en otras ciudades? Porque hemos visto grandes concentraciones en Bogotá, perdóneme, en Cali, Medellín, Barranquilla. ¿Cómo están viendo ustedes el ambiente en otras ciudades para esta marcha? Pues mira, Vicky, sobre todo en Cali, que Cali fue la ciudad prácticamente que le da el triunfo a Gustavo Petro. Aquí Petro sacó el 65% de los votos y no te puedes imaginar la decepción del pueblo caleño con Petro. Un día dije, de manera jocosa, pero es cierta, que la única persona en Cali, que habitaba en Cali, que con el gobierno Petro había salido de la línea de pobreza, era Francia Márquez. Y es cierto, la gente aquí está demasiado decepcionada, tanto así que le puedo decir algo. Mañana esa marcha no es exclusiva de ningún sector político, ni del uribismo, ni de otros sectores, sino también de muchos petristas arrepentidos.
La gran mayoría de personas que se han contactado conmigo en las últimas horas y que van a salir a marchar mañana son petristas arrepentidos, porque no entienden la incoherencia de un gobierno que criticaba los privilegios, pero era porque no lo tenían ellos. Para ellos, primero, acuérdese como ellos señalaban a todos, de narcos, de tragedias familiares, y miren lo que estamos con lo del tema de Nicolás Petro. Ese es el escándalo más grande que ha habido, yo creo que en América Latina en los últimos tiempos, y por eso exigimos mañana un juicio político justo. Pero no solamente el tema de Nicolás Petro, sino también rodear a la fuerza pública. Están matando a mansalva a los militares en todos los lugares de la geografía, mientras este gobierno ha decidido tener a un inepto en la cabeza de la defensa como él es Iván Velásquez. Entonces también hay que exigir mañana la renuncia inmediata de Iván Velásquez, porque su ineptitud se cobra en vidas de militares. Tercero, también salir porque esto es un gobierno acosador con la prensa. Miren lo de Caracol, y no solamente lo de Caracol, sino ayer lo que vi de Petro dirigiéndose a usted, Vicky, en un trino. Ya la graduó usted como una contendora, cuando somos muchísimos los políticos los que estamos promoviendo lo de mañana. ¿Por qué contra usted? Eso además me parece que es un tinte como misógino, por otro lado. Y por el último, es que esto es un gobierno borracho. Presidente de la República, no sé qué es lo que hace, que llega tarde a todos lados, no cumple con sus obligaciones, y ese es un problema, aunque uno en últimas no sabe si eso es un problema o un beneficio, porque creo que es mejor que no gobierne a que gobierne. Sí, Diego, ¿por qué la mayoría? ¿Quién es esa mayoría? ¿Por qué se está etiquetando, que veo en las redes sociales que están escribiendo la marcha de la mayoría, la marcha de la mayoría? ¿Cuál es esa mayoría? Perdón, estaba en silencio. Esa Sí. mayoría hay que partir de una premisa, y es que Petro ganó con una mínima mayoría, ganó con un 51% de los votos versus 47, 48, no recuerdo bien, y conforme han ido pasando los meses de su gobierno, la favorabilidad del presidente ha ido cayendo en picado. Y son muchas las manifestaciones que uno ve en redes sociales, en las calles, cuando conversa con personas que, como decía Jaime, que son petristas, que están francamente decepcionados con este gobierno. Un gobierno que además se le ha pasado mintiendo a lo largo de los últimos, a lo largo del último año. Y se ha formado un movimiento ciudadano, más no político, sino ciudadano. De hecho, cuando usted mira cómo se están organizando estas marchas, son múltiples los ciudadanos que están participando en su organización, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, en distintas redes sociales, y esa mayoría son colombianos de Bogotá, son colombianos de Cali, de Medellín, de ciudades más pequeñas, intermedias, de muchos municipios. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el gran desafío que tenemos como un gran movimiento ciudadano? Que esto la gente no lo vea como un tema cansino, que decir, otra marcha más y otra marcha más. Aquí, como bien decía Miguel, nosotros tenemos que saber que un día, así sea una vez al mes o una vez cada 2 meses, vale la pena salir a marchar por Colombia, por defender lo que se ha construido a lo largo de esos 200 años que ellos quieren borrar de un plumazo. Entonces, se va sumando esa mayoría, se van sumando esos colombianos. Ojalá le pudiera mencionar a cada uno de ellos, pero claramente ya somos una mayoría en Colombia que no está siendo representada por el gobierno, que este gobierno no gobierna para ellos, y que pues eso es gravísimo para una democracia como la colombiana. Lo que ha dicho Miguel, el presidente Gustavo Petro, es que se convoca una marcha de mentiras inventadas por la prensa, por los conglomerados económicos, y que convocan a marchar por las mentiras. ¿Están ustedes convocando una marcha llena de mentiras, una marcha que se basa justamente en eso, en mentiras contra el presidente y contra su gobierno? No, Vicky, todo lo contrario. Mire, yo diría que en muy poco tiempo este gobierno se desenmascaró, si se quiere, porque hemos visto que buena parte de las denuncias que hicimos en campaña se han hecho realidad. La más grave, sin duda, es ese escándalo, vuelvo repito, de corrupción,
de financiación ilegal, financiación irregular, violación de topes alrededor de la campaña presidencial de Gustavo Petro, que además está circunscrito a la negociación de impunidad a cambio de apoyo político y económico al proyecto político de Petro. Primer punto. Segundo, el hijo del presidente confesó, no es la oposición, no son los medios, no son los empresarios, no, confesó enriquecimiento ilícito y lavado de activos, Vicky. Y además está hoy haciendo un preacuerdo o hizo un acuerdo para colaborar con la justicia para contar todo lo que sabe alrededor de la campaña. Segundo, el domingo pasado nos enteramos que además este gobierno recibió plata y apoyo de un narcotraficante, un mafioso de Yopal, y que además lo que hemos visto es cómo alrededor de las chuzadas, del escándalo de Saravia Benedetti, cómo vimos con la intimidación a la niñera de la ex jefe de gabinete, etcétera, lo que hemos visto es detrás toda una caja de Pandora de muchas situaciones muy turbias. Y ya le voy a decir una cosa, además, Vicky, ya llevamos un muerto por cuenta de este escándalo. Recordemos al coronel Dávila, si no estoy mal del apellido, al coronel que terminó también muerto en unas circunstancias muy raras frente a este tema. Entonces, primer punto es que esa es una gran verdad y el presidente, con una actitud absolutamente infantil, se excusa en terceros, evade su responsabilidad y se victimiza. Lo segundo, para no demorarme, Victi, es que Colombia está cansada. No solo, ya lo decía, por ejemplo, Diego o Jaime, hay personas que se desilusionaron frente al gobierno de Gustavo Petro, porque Petro no ha conducido bien el gobierno, se ha radicalizado, no reconoce errores, impone las agendas, no genera consensos, y en ese orden de ideas ha hecho muy poca, si se quiere, muy pocas realizaciones o ninguna, ha tenido una baja ejecución presupuestal, no ha podido deliberar, digamos, entregar el resultado prometido, pero al mismo tiempo le está haciendo daño al país. La incertidumbre, la desconfianza en materia económica, la inflación que no cede y por último, el tema de la inseguridad, que nos devolvió como si fuéramos en una película de Steven Spielberg a 20 años atrás en La máquina del tiempo, y lo que evidentemente estamos viviendo es pánico literal de que ahora las disidencias de las FARC otra vez, el ELN, el Clan del Golfo y más de 1.300 organizaciones criminales en Colombia son las que dominan en el territorio. Pues dicho eso, Vicky, claro que hay razones suficientes para marchar. Lo que aquí es importante es la reflexión es ¿qué nos toca hacer a los colombianos? Hay una crisis de representación, muchos partidos dejaron solos a sus electores, el gobierno dejó solos a sus electores, por eso nosotros los ciudadanos y los partidos que han sido firmes, pero especialmente los ciudadanos, tenemos que salir a manifestarnos. Jaime, ¿por qué habla usted de petristas arrepentidos? ¿Y por qué dice con tanta certeza que hay un buen número de este grupo que usted llama de arrepentidos que van a salir mañana a la marcha? No, pues porque me han escrito, y me han escrito muchísimo. Y no todos son cínicos. Por ejemplo, ahora que hablaba Miguel del tema de la seguridad, a mí me extraña muchísimo que los secuestros hayan aumentado el 90%, que las masacres, hay 56 masacres en lo corrido del año, y no vemos el SOS de, por ejemplo, Crápula, de Alejandro Riaño, de Adriana Lucía. Yo recuerdo el activismo tan berraco y muchísimas veces pues injusto que hicieron contra el gobierno de Iván Duque. ¿A dónde están ahorita? No todos son cínicos como ellos. Hay sí, hoy muchísimos petristas que están arrepentidos, y es que este gobierno le pasó lo que tanto señalaba Francisco de Quevedo, que es nadie promete tanto como aquel que sabe que no va a cumplir, y eso le pasó a Petro, que es más que un presidente, un pastorcito mentiroso. Diego, es clave preguntar lo siguiente. Digamos, en toda esta conversación que hemos tenido, hay muchas críticas al gobierno. Hubo una primera marcha sobre el tema de las reformas. Ahora es por los escándalos. Y menciona también Jaime Arizabaleta el tema de las ausencias del presidente. ¿Todo esto se va complicando más? Pues es que es una sumatoria, es una bola de nieve que va creciendo más y más y más. Y la marcha de mañana es esa sumatoria de la que han hablado mis contertulios, y que no son mentiras. El reflejo está ahí, los policías muertos que están matando en el Cauca son imágenes reales.
cómo está yendo la economía. Por ejemplo, el tema del consumo viene cayendo y nada que se frena. Entonces es una cantidad de cosas, lo que estaba mencionando Jaime, el tema, el posible, esas ausencias tan raras de Petro en La Guajira, en París, en Belén y en muchos otros eventos. Creo que la silla vacía registró que son 84 veces en las que el presidente no ha llegado o ha llegado varias horas tarde. Ahí hay algo muy raro, estamos en un desgobierno y eso, un país no se puede gobernar así, y creo que esa es la sumatoria de cosas que la gente está saliendo indignada a decir, no más. Que probablemente falten muchísimas personas más para darse cuenta del enorme daño que le está haciendo Petro a Colombia, sí, pero ahí vamos. Y las marchas que sean necesarias y que tengamos que hacer se realizarán. Mañana es otra, seguramente vendrán más, pero esto tiene que ser constante, tiene que ser pacífico. Y no se trata de un golpe de Estado hablando, sino es una indignación colectiva que cada día está creciendo más y tristemente este señor, en vez de recapacitar, en el discurso del 7 de agosto nos decía, bueno, el presidente como que a lo mejor va a volver a conciliar, pero volvió lanza en Rister contra los medios de comunicación, con el trino de ataque a usted ayer, con los trinos contra Caracol Noticias, y pues uno no sabe hasta dónde va a llegar este gobierno. El temor ya no es un temor de seguridad, sino es un temor de qué va a hacer él con las instituciones. Una cosa que me parece importante, porque usted la pone sobre la mesa, es el tema del golpe blando. El presidente y su gobierno han considerado que esta estrategia de la marcha de la mayoría, de convocar a la calle a los inconformes y demás, es eso, es participar de un golpe blando para afectarlo, quitarle gobernabilidad y hasta sacarlo del poder. ¿Eso es así? Contesten por favor los tres, que me parece clave. Voy con Miguel y doy la vuelta hasta donde está Diego. Miguel. No, ni mucho menos. A ver, nosotros tenemos una premisa y es defender la democracia colombiana. Nunca acudiríamos a una vía de hecho, es decir, a violar la democracia, la Constitución, para conseguir el propósito que tenemos. Es decir, para nosotros el fin no justifica los medios, así que no se trata de ningún golpe de Estado. Ahora, si así fuera, me pregunto yo, Gustavo Petro no solamente hizo miles o cientos o decenas de movilizaciones en el pasado, especialmente a Duque, sino que además ellos sí que promovieron una estrategia de desestabilización del gobierno, y yo no sé si golpe de Estado blando, duro, fuerte, pero sí desestabilización, que fueron los bloqueos violentos del 2021. Pero independientemente de eso, miren, nuestra propuesta es defender la democracia y en el marco de la democracia que actúen las instituciones. No en vano tenemos una propuesta y es visibilizar la comisión de acusaciones, que ahora me gustaría hablar de ese tema. Jaime. Mira, ahí se ve, Vicky, que el señor es de esa escuela de Chávez, es de esa escuela de los dictadores de América Latina, porque salir a la calle de manera pacífica es lo más normal del mundo, y eso no es y no significa ningún golpe blando. Yo soy de Cali, golpe blando el que nos hizo él, a nosotros, y más que todo en mi ciudad. Ustedes recuerden, ojalá los televidentes se pongan a buscar el trino de Petro cuando dice Petro, no, mañana no hagan transacciones bancarias, no utilice el transporte público, no abra los centros comerciales. Pues pucha, eso sí que es, ni siquiera eso es un golpe blando, eso es un golpe durísimo. La intención de Petro en el paro nacional era tumbar a Duque. Esa era la intención de él. Entonces aquí no venga él con esos temas de victimización. Golpe blando el que le hizo él a Colombia en innumerables ocasiones, como dice Miguel. Diego. No, aquí el único que está liderando el golpe blando en este país es Gustavo Petro, con su incompetencia, con su forma poco inteligente de gobernar, con su polarización, su hijo, su familia, sus ministros. Ellos son los líderes del golpe blando. No creo que haya que ahondar más allá de eso. Ahí están los creadores del golpe blando. Miguel, además, Vicky, no te puedes imaginar en nuestras marchas, la gente aplaude el SMAT, la gente le lleva comida, le lleva bebidas a la fuerza pública, a la policía, los aplauden, los tratan con cariño. ¿Qué tal lo que hicieron ellos? Eso sí que era no un golpe blando, sino un golpe durísimo. El que nos dieron, y más en mi ciudad, Cali. Cuando quieren, Miguel, mostrar que esta es una marcha con un tinte político,
por ejemplo, que usted es senador de la República, y le pregunto, ¿esto tiene tinte o bandera política? ¿Es de izquierda, es de derecha, es de centro, es de medio o no? ¿O esto no tiene tinte político? No, no tiene. Claro que tiene un impacto político, obvio que tiene, pero no tiene un origen político. Mire usted que los primeros meses, es más, la primera marcha convocada en Colombia fue a un mes de posesionado el presidente. Y fue absolutamente espontánea, ciudadana, y de ahí en adelante se vinieron haciendo varias marchas. Yo he participado en todas sin excepción, en las de la Reserva, en la de los ciudadanos, en muchos plantones, porque yo sí creo que ante la crisis de representatividad política que hubo en Colombia, es que no podemos perder de vista que la gente se sintió absolutamente abandonada cuando vio que sus congresistas se aliaron con Petro, excepto el Centro Democrático, la única excepción. Y entonces ahí la gente dijo, oiga, ¿qué está pasando? Y eso generó una indignación que llevó a movilizarse. Y producto de cada error, dificultad, el alza de la gasolina, los problemas de seguridad, los escándalos, etcétera, ha venido generando, iniciando, digamos, provocando estas marchas. Y lo que cada vez está pasando, eso sí, es que la marcha tiene mayor capacidad, porque hay mayor articulación, hemos venido aprendiendo, hay mayor capacidad instalada en el sentido en que tenemos mayor capacidad de logística, etcétera. Y ese proceso sí se va mejorando y espero yo que siga creciendo de tal manera que tengamos una capacidad de movilización siempre pacífica, pero cada vez con mayor impacto. Entonces, lo primero es que es espontánea y ha surgido siempre movimientos ciudadanos y activistas. Lo segundo es que claro que tiene participación de políticos, que es nuestra responsabilidad, es que la gente me lo reclama, la gente me dice, oiga Miguel, ¿qué hacemos? Salimos, marchamos, ¿por qué no vino? Si vino, va a ir, etcétera. Claro que la gente espera ver políticos, porque entre otras cosas, lo que muestran las marchas es la indignación, la insatisfacción con el presidente Gustavo Petro, pero la forma de canalizar esa indignación finalmente es con acciones concretas, como por ejemplo la oposición en el Congreso, con las denuncias en la justicia, como por ejemplo las elecciones. Hoy estamos en un clima electoral, contexto electoral, vienen elecciones, la gente sí espera que los políticos tomen posiciones, que no sean tibios, que no sean cínicos, mezquinos, sinvergüenzas, no, queremos gente coherente, contundente. Entonces yo le digo a usted con toda la claridad, esta marcha, la que hemos tenido, la marcha de la mayoría pasada, esta, y esperamos que todas, tienen un espíritu convocante. Aquí se trata de que no importa de qué ideología sea usted, venga y acompañe esta marcha, porque aquí el futuro es lo que está en juego, nuestra familia, nuestro futuro, nuestros hijos, la democracia, que la estamos dando por sentada, Vicky, creemos que la democracia va a durar para siempre. Resulta que no. Yo les quiero dar una cifra fundamental. El Latinobarómetro dice que en Latinoamérica, ojo a esto, solo el 44% de la gente considera que la democracia, digamos, tiene un valor y el 32% es indiferente a las autocracias o a la democracia. Es decir, hay realmente una crisis en el mundo sobre las democracias y o nos ponemos las pilas a defenderlas o se nos puede ir por el estanque. Y cuando se pierda la democracia se nos va a hacer muy grave, se nos va a hacer muy hondo el problema porque, ojo, la democracia, el resumen es que es distribución de poder, es decir, el poder se distribuye en muchas instituciones y en los ciudadanos. Lo opuesto es la autocracia, dictadura, que es la concentración de poder, en donde por lo general lo que vemos es corrupción, violencia, muerte, etcétera. Entonces yo lo que invitaría a los colombianos es salgamos a marchar, ya dejemos de estigmatizarnos, dividirnos, no le juguemos a Petro a dividirnos. Petro nos ha dividido, él llegó a la presidencia dividiendo a los colombianos. Es el momento de unirnos, porque yo sí creo, Jairo, Vicky y colombianos, hay esperanza, pero la esperanza nace desde cuando los ciudadanos nos empoderamos y actuamos. Jaime, alguien de ustedes tres mencionaba, ¿qué quieren con la marcha? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Porque la gente tiene que tener un objetivo, saber que sale a marchar ¿para qué? En el momento de las reformas salían para que esas reformas no se hagan o no se hicieran. Ahora, ¿para qué marchan? ¿Cuál es el objetivo de esta marcha de mañana miércoles? Jaime. No, pues el objetivo puntual y por el cual yo creo que se ha gestado esta marcha en particular es para que haya un juicio político justo y que los colombianos sepan con realidad qué fue lo que pasó en esa campaña. Porque el escándalo de lo que significa lo que ha hablado el hijo del presidente de la República, eso es muchísimo más grave que el proceso 8000. Es más, por eso yo siempre he dicho que esa cosa de estar todo el día comparando a Petro con Samper, pues no es real, porque Petro es 1000 veces más peligroso que Samper. Entonces lo primero que se busca es el juicio político.
Lo segundo que se busca es, como ya lo mencioné, y es proteger la vida de las Fuerzas Armadas. No puede ser que estén asesinando a los militares en todos los lugares de la geografía mientras se sostiene en la cabeza de la defensa a un inepto como Iván Velázquez. Eso es absurdo. Los secuestros han aumentado en un 90%, las masacres van 56 en este año. Y claro, ahora sí, los que decían y gritaban SOS Colombia, los Crápula, Adriana Lucía, Alejandro Riaño, sí los veo en silencio. También salimos a marchar para exigir y hacer respetar la libertad de prensa. No puede ser ese acoso, por ejemplo, contra usted, Vicky, que además es mujer, es madre, cabeza de hogar, es una mujer muy honorable y una mujer muy valiente, y este señor la está graduando como su principal opositora. Eso me parece que es absurdo y es muy injusto, y por eso tenemos que rodearla. Y también hay algo que se me olvidaba mencionar y me preocupa muchísimo, y es el tema de lo del fiscal, las amenazas del ELN al fiscal de muerte, a Zapateiro y a María Fernanda Cabal. Mire lo que pasó ahorita recientemente en el Ecuador. Tenemos que ser miles y miles de colombianos rodeando la vida del fiscal, porque entre otras cosas es el último bastión que tiene, digamos, las instituciones de este país contra esa lucha contra el narcotráfico. Entonces, esos son, digamos, principalmente los temas. Y, pues, por último, ojalá gobernara bien y no se ausentara y no se enrumbara y cumpliera sus labores como presidente. Creo que quiere hablar Miguel y quiere hablar Diego, Miguel. Entonces dejémoslo, sí, por favor. Diego, sigo usted. No, para complementar lo que estaba diciendo Jaime, las personas estamos saliendo porque no somos de la misma ideología, sino estamos en un espectro bastante amplio. Yo estoy saliendo a marchar, y las personas que yo he convocado y que me han dicho que van a salir a marchar es para que este gobierno gobierne. Este gobierno no está gobernando, para que este gobierno gobierne para una mayoría que sea sensato, que sepa escuchar, que sepa que no puede venir aquí a reformar y acabar con lo que se ha construido a lo largo de 200 años con mucho esfuerzo, que sí, que hay muchas cosas por mejorar, eso es evidente, pero no puede llegar con ese ánimo de arrasar absolutamente con todo, y es un jalón de orejas. Y ya pues complementario es lo que está diciendo Jaime, pero en el caso específico mío, yo estoy saliendo a marchar porque yo quiero que este gobierno se ponga las pilas y gobierne por primera vez en su vida y deje de hacer oposición. Sí, yo, Vicky, también quiero complementar esa respuesta, básicamente diciendo, mire, primero, aquí yo diría, o marchamos o nos cocinan. Ustedes recuerdan, digamos, esa, si se quiere, analogía, pero también el método de cocción de los países que comen ranas, y es que a las ranas se cocinan en agua fría y se va calentando, hasta que finalmente se cocina la rana, y la rana nunca se da cuenta porque va adaptándose al calor. Si por el otro lado usted lo que hace es que pone una rana en una olla hirviendo, la rana toca el agua y sale corriendo y se salva. Es decir, a los colombianos nos puede estar pasando lo de la rana que cocinan, que nos vamos adaptando, vamos normalizando las situaciones, y al final, cuando menos pensemos, quedamos cocinados. Entonces yo lo que quiero plantear es que estas marchas mantienen el sentido de urgencia, y eso es fundamental. Segundo, sí tienen utilidad y son necesarias. Ya planteé yo, fueron útiles, por ejemplo, cuando se generó presión sobre las reformas y particularmente se hundió la reforma laboral. Y las reformas siguen vivas, ojo, aunque la reforma pensional, la reforma a la salud siguen vivas, y van a volver a presentar la reforma laboral, van a presentar otras reformas. Es decir, colombianos, la reforma, el juego de la reforma siguen, y nosotros no podemos ser indiferentes. Segundo, el juicio que ya mencionaba Jaime, claro que queremos un juicio. Y sabe que, Vicky, yo creo que estas marchas también sirven para ponerle la lupa a los responsables. La Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene una responsabilidad gigantesca. Primero, de darnos transparencia en la manera en la que se asignan los expedientes y se abren los expedientes frente a Petro. Dos, ¿cuáles son las comisiones investigadoras? Hay que exigirle, y en esta marcha le tenemos que exigir a la Comisión de Acusaciones que ponga siempre por lo menos uno de la oposición, para que haya imparcialidad en esas comisiones investigadoras. Tres, necesitamos que todas las discusiones sean públicas, que no sean a puerta cerrada, donde no sepamos cuáles son las transacciones o negocios o intimidaciones o corrupción que se mueva por parte del gobierno. Tercero, necesitamos apoyo, ya lo decían aquí, apoyo a la fuerza pública, militares y policías, pero también a los líderes sociales. Yo le quiero complementar la cifra que dio Jaime. Llevamos 90 masacres desde que Petro es presidente, 90.
Son más de 300 víctimas asesinadas en masacres durante este gobierno, más de 170 líderes sociales asesinados, 70 policías asesinados, más de 370 heridos policías, y el gobierno absolutamente indiferente. ¿Y sabe qué? Lo que tenemos que recordar es que cuando son selectivos defendiendo la vida, lo que queda claro es que lo último que defienden es la vida misma. Y termino con esto. Esta marcha es para proteger las instituciones, y quiero decirlo con calma. ¿Cuáles son esas instituciones que protegemos? Uno, los jueces, las cortes. Vamos a decirle a las cortes que los apoyamos, que sigan siendo independientes, que no dejen que este gobierno se meta en la administración de justicia. Dos, al fiscal. El fiscal ha sido valiente, ha actuado oportunamente, está en riesgo precisamente por esas actuaciones. La ciudadanía lo apoya. Tres, a los congresistas que actúan de manera transparente. Cuatro, a los periodistas, Vicky, ya lo decía Diego y no voy a repetir, pero claro que la libertad de prensa está en riesgo bajo este gobierno autocrático y perseguidor. Cinco, a los empresarios. Mire, una diferencia con Cuba y Venezuela es el tejido productivo colombiano, y es el que nos va a ayudar a reconstruir este país después de Gustavo Petro. No lo podemos dejar destruir. A quienes dicen que lo que busca esta marcha es tumbar al presidente, tumbar al gobierno, sacarlo de la presidencia. ¿Ustedes qué dicen? A ver, Jaime. No, pues ¿cómo se le ocurre? Yo puedo, antes de que responda Jaime, puedo sumar una cosita a lo que Sí, dijo sí. Miguel. Por favor, Diego. Sí, adelante. Sí, cuando Miguel hace referencia a los empresarios, yo creo que los empresarios también se tienen que poner las pilas. A los empresarios también les cae su jalonazo de orejas porque están sumamente tibios, están esperando a ver qué pasa, están pensando que esto se recompone, pero esto se recompone siendo un esfuerzo y metiéndose de lleno en esta lucha pacífica contra el gobierno, pero es hora de que los empresarios sepan que juegan un papel muy importante para que esta oposición, vuelvo y repito, y no me cansaré de repetir que es pacífica. Los empresarios tienen que empezar a jugar del lado de uno. Entonces yo sí creo que aquí, y aprovecho eso que dijo Miguel, él no está diciendo que están siendo tibios, yo estoy diciendo que los empresarios colombianos, la mayoría, están de una tibieza, pero peor que Fajardo. Pero ya que dice eso, oiga, Diego, ya que usted dice eso, yo sí le hago una invitación concreta a los empresarios el día de mañana, que le permitan a sus empleados salir a marchar. La invitación concreta es: no los tienen que obligar, no esperamos que los induzcan a hacerlo, pero todo aquel empleado que quiera marchar, ojalá cuente con el permiso, la autorización y con la facilidad de su empresario para que lo haga, porque detrás de lo que estamos hoy proponiendo es que la economía sea fraterna, donde el empresario y el trabajador vayan hacia la misma dirección, y finalmente a todos nos duele y por igual el país. Ahora sí, Jaime, lo que les preguntaba, para que responda a la gente que los está señalando y les está diciendo que lo que busca esta marcha es tumbar al presidente. A ver, Jaime. No, primero que todo, ¿cómo se le ocurre, Jairo, es decir que nosotros digamos una cosa de esa? Yo no estoy de acuerdo con eso en lo absoluto. Además, porque creo que, conociendo a Petro y las características del hombre, a él lo que le encantaría sería que hubiera un intento de eso, para él poder armar su drama y fortalecer su narrativa, que es un hombre perseguido por las clases dominantes. No, Petro hay que permitirle terminar su mandato. Y además, ¿sabe para qué? Para que este país no vuelva a cometer ese error nunca en su vida de elegir un zurdo como él. Entiendo. Hablemos del tema de las ausencias del presidente, que cada vez pues también se ha convertido en un tema crítico, ¿no? En una situación más crítica. Al principio creo que todos tenemos el recuerdo del día que por primera vez en la historia en Colombia una ceremonia de transmisión de mando de la cúpula militar pues no se pudo realizar porque el presidente no llegó y hubo mucha confusión y demás. Recuerdo tal vez que el presidente luego dijo que se había intoxicado, que estaban en unas reuniones de Estado, pero cada vez que pasan estas cosas con el pasar del tiempo, pues Palacio se preocupa menos por explicar por qué el presidente no llegó, o porque el presidente no está en la foto oficial, o porque el presidente alarga sus viajes, y él deja de trinar, y bueno, es una circunstancia siempre muy repetitiva. Este tema en particular, ¿en qué punto deja de ser privado para convertirse en un asunto de Estado y que le tiene que interesar a la comunidad? Diego, Miguel y Jaime. Petro es el mandatario. Sí, Petro lo escuchamos. Es el mandatario de
Petro es el mandatario de 50 millones de colombianos, él tiene un cargo público, su actuación tiene que ser digna, su actuación tiene que ser honorable, tiene que ser una persona comportada. Uno entiende que, bueno, se desaparece una vez, 2 veces, 84 en un año. O sea, uno se pregunta si los escoltas, si las señoras de los tintos hablaran, Dios sabe qué es lo que contarían del por qué se está desapareciendo. Ahora está corriendo una narrativa desde Palacio que es que el presidente sufre de unas depresiones muy severas, pero para eso hay medicamentos. Y si es el caso de que sufre esas depresiones, pues el pueblo colombiano tendría que saberlo para evitar elucubrar que es un drogadicto y que es un borracho, que hacia allá es a donde parecen apuntar todos los tiros, que ese es el gran problema del presidente. Ojalá Armando Benedetti algún día hable y cuente cómo son esas reuniones privadas nocturnas con el presidente Petro. ¿Qué dice Miguel? La salud del presidente es un asunto público. Es decir, si hay un problema de presión, si hay un problema de adicción, cualquier tipo de problema que tenga hoy Gustavo Petro en ese sentido, quiero decir, debe ser público, es un asunto público. Es que yo le agrego a lo que reclama Diego. Diego dice el presidente debe actuar con dignidad, de manera ejemplar, pero especialmente debe ser responsable. Y la responsabilidad implica cumplir con sus funciones, y no lo está haciendo precisamente por eso. Porque es que cada incumplimiento, cada desaparición, pues tiene un costo final, ¿no? Y es toma de decisiones se dilatan, menos coordinación interinstitucional, menos capacidad de respuesta en los problemas, etcétera, etcétera. Pero yo a eso le sumo otra cosa, Vicky. Le sumo al presidente, creo que llevamos 22 viajes internacionales. Es el presidente más viajero de la historia de Colombia. Y lo que, entre otras, quiero decir, ha ido más veces a Europa que al Chocó. Ha ido más veces a Europa que a Guajira. Ha ido más veces a Europa que al Amazonas. Es decir, ¿dónde está su interés por la Colombia profunda, como le dice? ¿Dónde está su interés por las regiones? Es decir, este presidente se dedicó a vivir la vida buena, ¿no? La vida sabrosa, como decían ellos. Y a eso súmele además el Twitter. Está más tiempo en Twitter que gobernando. Todo esto al final se suma en una cosa, y es Gustavo Petro no está gobernando bien. Y yo creo que los colombianos tenemos que exigirle responsabilidad a Petro. Ahora, estamos ante un presidente que, vuelvo, repito, tiene una actitud infantil, porque ante los errores no asume responsabilidad, se victimiza, justifica, se excusa, exactamente como lo hace un niño, y solo cuando usted es adulto empieza a entender la responsabilidad de asumir las consecuencias de sus actos. Petro eso no lo entiende. Pero eso además lleva entonces a ver los problemas que hoy estamos viendo. Es que yo sí quiero recordar una cosa: como Colombia está siendo conducida, no va bien. Gustavo Petro hizo un discurso el 7 de agosto, yo al día siguiente en el Congreso se lo desmentí frase por frase, y con cifras concretas le demostré que el país que él nos describe es un país que no va bien, no es como él dice. En solo el tema económico, ya hablé del tema de seguridad, pero solamente del tema económico quiero decir 2 o 3 cosas. La primera, que a propósito fue otra mentira de Gustavo Bolívar en el debate de semana de candidatos a la alcaldía, es la inflación. No es verdad que la inflación ya esté en un dígito, como dijo Gustavo Bolívar, ni es verdad como que ya haya cedido o lo hayan vencido, como dice Petro. Por el contrario, entre junio y julio hubo un crecimiento, o sea, una aceleración en el crecimiento de precios. Pero además, con la subida de gasolina que ya va en 4.000 pesos y nos anuncian que el diésel va a subir, lo que vamos a ver es una inflación además asociada al costo del combustible. Segundo, las importaciones bajaron en 16%, las exportaciones en 6%, el transporte, además de la inseguridad que tiene hoy las carreteras, tienen crisis o dificultades adicionales, los más pequeños se están quebrando, pero además el crecimiento económico está previsto para 0.9% en el 23, cuando el año pasado estaba previsto en 1.3 por el Banco de la República, ha venido cambiando. Es decir, podría darle 1000 cifras de cómo este país no va bien, así que, ojo, que el presidente se desaparezca, viaje tanto y que además se dedique a gobernar por Twitter, claro que tiene consecuencias graves para los colombianos. Exacto. Mira, Vicky, yo aquí tengo 2 visiones, una que me tranquiliza y otra que me preocupa. La que me tranquiliza es que para transitar a una democracia, a una dictadura, se necesita disciplina. Disciplina que tuvo Chávez, disciplina que tuvieron los Castro, disciplina que han tenido, digamos, otros tiranos de América Latina y que han ahogado las dictaduras, las democracias. Por fortuna ese no es el caso de Petro. Petro tiene todo menos disciplina. Es decir, hay veces uno se pregunta, ¿qué es mejor? ¿Que gobierne o que no gobierne? Porque si gobernara según sus características y los planes que tiene para Colombia,
pues se acabaría la democracia y se destruiría por completo el país. Entonces, digamos, esa visión me tranquiliza en el sentido de que sus rumbas, sus excesos, pues van a llevar naturalmente a que el señor no va a cumplir ninguno de sus propósitos. Lo que sí me perturba, y es algo que leí en una columna estos días, creo que Mr. Humberto Martínez escribió, y es más que sus ausencias, me preocupa son sus apariciones, porque el señor llega y entonces no trina, como usted dice, pero llega, vuelve con la resaca y con la depresión o lo que tenga y se mete 40 trinos. Y entre esos 40 trinos ataca a los ciudadanos que lo increpan, ataca a la prensa, a mujeres valientes, periodistas como usted. Entonces eso naturalmente sí me preocupa. Pero por eso le digo que ahí tengo dos visiones, una que me tranquiliza y otra que me preocupa. Diego, y para quienes dicen que esto es el ámbito personal, que esto es de la vida íntima del presidente como persona, como ser humano, y hasta allá no se puede ir. No, pero es que el presidente no tiene ámbito personal. El presidente, un político, además un político, ya en general un político está ahí para estar para sus gobernados, y Petro como cabeza del Estado, pues él tiene que tener ese comportamiento donde su salud sí es un asunto de Estado. Es más, la salud del presidente de cualquier país del mundo, excepto de las dictaduras, es un asunto de Estado y eso no se puede encubrir y es muy delicado que se haga si en realidad tiene un problema. Yo esa excusa de la vida personal, un político no tiene vida personal, lamentablemente es la carrera que ellos escogieron y un político está con la lupa encima las 24 horas al día. Pues esperemos a ver cómo va a estar mañana esta marcha de la mayoría. La convocatoria entonces de ustedes es a qué horas, es en todas las ciudades. Una rondita para despedirnos, Miguel. Y una chiva. Hoy acaba de publicar el DANE acaba de publicar hoy el comportamiento del Producto Interno Bruto del país. Hoy ya salió Petro a decir. Sí. Y entonces resulta que, mire, el comercio cae 4.4% frente al segundo trimestre del 2022, la industria cae 4% frente al mismo periodo, el turismo cae 3%, la agricultura cae 1.4%, la construcción de vivienda cayó, ya se redujo, como dijimos, como lo hemos dicho, la construcción en 44% y las ventas en 66%, el consumo cayó, el consumo de transporte, de alimentos, de restaurantes, de hotelería, la compra de prendas, es decir, la compra de artículos de comunicación. Conclusión, estamos mal. Es decir, esto es una mala noticia para Colombia. Y termino entonces despidiéndome, Vicky, primero agradeciendo a usted, a Jairo, la posibilidad de transmitir esta convocatoria. A todos los colombianos los invito a que se movilicen. Esto es un esfuerzo convocante de todos los sectores, ciudadanos, activistas y políticos convencidos de que queremos un mejor país. Depende de nosotros. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando y tenemos que empezar a incidir, y la incidencia comienza por marchar. Segundo, la movilización en cada ciudad, ustedes la pueden ver en las redes sociales, tiene diferentes puntos, pero en Bogotá una invitación muy especial, 9 de la mañana en el Parque Nacional, 9 de la mañana Parque Nacional, donde además vamos a desplazarnos por la carrera séptima hasta la Plaza Bolívar, donde tendremos un evento público muy emocionante y muy esperanzador. Y por último, decirle a los colombianos que las marchas que sean necesarias sí generan la autoridad para poder construir ese clima necesario de esperanza, de futuro que necesitamos. Uno, frente a las elecciones del 29, que serán un referendo en contra de Petro. Vamos a ganarle a Petro el 29 de octubre, sin duda, pero para eso es fundamental la participación ciudadana. Gracias, Vicky, por esta invitación y por supuesto un saludo especial a Diego y a Jaime. Jaime, la invitación para irnos. Bueno, Vicky, yo soy de Cali y en Cali la invitación es la siguiente y es a las 10 de la mañana en el Parque Las Banderas. De ahí salen por toda la Quinta hacia la Jairo Varela, la plazoleta Jairo Varela. Pero yo en particular voy a marchar en Bogotá y voy a estar en Bogotá y quiero estar en la Plaza de Bolívar porque estoy seguro que mañana se va a llenar. Estoy completamente seguro. Y quiero agradecerle a usted, Vicky, por su valentía, por todo lo que hace por este país y obviamente a Jairo. Saludar también a Miguel y a Diego y nos vemos mañana. Diego. Bueno, yo no voy a hacer, a mí me parece muy importante toda la pedagogía que se hace con todo este tema de lo que está pasando, transición energética, la economía. Creo que deberíamos seguir
teniendo más espacios para que los colombianos dejemos de ser tan ignorantes, porque es que el nivel de, si nosotros no fuéramos tan ignorantes, jamás hubiéramos escogido a un Gustavo Petro como presidente. Y en mis manos cayó este libro, lástima que todavía esté en inglés, que se llama La Revolución Cultural de los Estados Unidos, cómo la izquierda radical conquistó todo. Y este libro se puede extrapolar a Colombia y explica cuál es toda esa mecánica del pensamiento del progresismo y cómo se han ido metiendo en medios de comunicación, en instituciones, en escuelas, en universidades, en empresas. Se lo recomiendo, ojalá lo traduzcan en español, pero esto nos ayuda a entender por qué llegamos sociedades como las nuestras a líderes tan nefastos como Gustavo Petro. Regáleme uno, por favor. Regáleme un Pero ejemplar. por favor, claro que sí. Bueno, señores, mil gracias. Estaremos muy atentos en el cubrimiento de la marcha de la mayoría mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana en todas las ciudades, o hay algunas que empiezan más temprano. 9 en Bogotá. 9 en Bogotá. Hay algunas que salen a las 10 de la mañana, pero no sabría decirle cuáles son, pero hay algunas Muy 9 bien. y otras son 10 de la mañana. Pero entonces avísenle a la gente en el Twitter de ustedes, ¿no? Eso en redes se está moviendo como loco. Sí, buena recomendación. Bueno, señores, mil gracias. Gracias, Jairo. Chao. Chao. Hasta luego. A Jairo, ustedes hasta luego, gracias Hasta por luego. acompañarnos. Y Miguel. Esto es Semana.